RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Bienvenidos amigos, palabras más, palabras menos, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Varas, en los controles Ian Martínez Monasterios, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Hoy dedicamos el espacio a hablar acerca de la emergencia humanitaria compleja que afecta a nuestro país, un tema que ha llegado hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el alcance que tiene. Y para hablar a propósito de lo que está ocurriendo, saludamos en la línea telefónica a Marianela Herrera. Ella es médico, profesora de la Universidad Central Sendes, también de la Fundación Bengoa. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte, profesora, acerca de las dimensiones que ha adquirido este problema, la emergencia humanitaria compleja en nuestro país. Le pediría una primera reflexión sobre la discusión que se ha dado en Naciones Unidas al respecto, la necesidad de que esta organización lidere una acción para hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. La escuchamos. Sí, claro, fíjate. Venezuela entra con retraso en los mecanismos de respuesta humanitaria, ¿verdad?, que existen internacionalmente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el deterioro del país ha sido franco, notorio, y además, afortunadamente, tenemos alguna documentación que apoya la situación, ¿verdad?, que ha venido de forma alarmante cayendo y haciendo estragos en la calidad de vida de los venezolanos, ¿no? Entonces, desde hace ya varios años, y yo diría que desde hace una década, es evidente el deterioro, es evidente la pérdida de las infraestructuras de salud, el deterioro de la alimentación de los venezolanos, que primero se manifiesta como una epidemia, entre comillas, de obesidad asociada a la inseguridad alimentaria, una vez que se acaban las calorías, inclusive de estos alimentos baratos, ricos en calorías, pasamos a la desnutrición evidente, y con retraso por falta de eso que llamamos quienes trabajamos en políticas públicas, la falta de identificación y de reconocimiento de un problema público de manera adecuada. Cuando tú no reconoces ese problema, entonces no lo puedes abordar. Y esto es básicamente lo que ha ocurrido en estos momentos, donde teníamos el gravísimo problema de que mientras no se asumiera la situación de Venezuela como una verdadera emergencia humanitaria compleja, no se iban a implementar los mecanismos de respuesta en la escala y en la severidad, y de acuerdo a la severidad que se encuentra, en la cual se encuentra sumida el país. Entonces, de allí la importancia de todo esto que está ocurriendo, aunque con retraso, ¿verdad?, porque esto ha debido ocurrir mucho antes para poder hacer algo de prevención. No olvidemos que las agencias multilaterales y particularmente el sistema de Naciones Unidas tienen el deber de proteger a la población civil. Y aquí ha habido mucho daño en la población civil. Ya vamos a hablar acerca del daño que ha sufrido la población civil por el retraso de las autoridades de reconocer lo que está ocurriendo. Ahora, me interesa mucho hablar acerca del alcance, lo que usted mencionaba, porque a estas alturas Cruz Roja Internacional asume el papel de coordinar el ingreso de ayuda humanitaria en nuestro país o con un alcance de 600.000 personas. Sin embargo, Naciones Unidas habla de la necesidad de atender hoy día a 7 millones de personas, que se dice fácil, pero estamos hablando de un cuarto prácticamente de la población de nuestro país. Quisiera su comentario al respecto, la escuchamos. Sí, fíjate, es que realmente depende de cómo se aborden los criterios, vamos a llamarlos, los criterios para decidir a quién vas a atender. Obviamente, si la decisión es atender a las personas que se te pueden morir hoy,
al día de hoy, bueno, tú vas a encontrar una disminución en la cantidad de personas. Pero ¿qué consideramos importante? En lo particular, y lo discutíamos en Fundación Bengoa con la Junta Directiva y con otros colegas allegados a la Fundación, nosotros nos preocupa muchísimo, por ejemplo, que solamente se atiendan las personas que están en situación de desnutrición aguda, porque ¿qué va a pasar con las que tienen desnutrición crónica? La desnutrición crónica, particularmente en niños menores de 5 años, es un pasaporte a una alteración de desarrollo cerebral. Entonces, desde ese punto de vista, aunque no se van a morir el día de hoy, ni para mañana, ni para la semana que viene, pues la no atención adecuada de estos niños puede implicar que haya un retraso en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo cerebral, con futuras consecuencias para las cuales igualmente se va a tener que invertir un dinero y quizás mucho más de lo que hubiese costado la prevención, porque la prevención, dicho sea de paso, siempre es menos costosa que atacar el tratamiento de cualquier enfermedad y cualquier discapacidad. Entonces, visto desde ese punto de vista, nosotros sí, definitivamente, encontramos que puede haber una discrepancia entre la cifra de personas que se va a abordar en esta primera intención y las que realmente necesitarían atención. Pero esperamos también, hay que decirlo, esperamos que esto sea un proceso dinámico y que la misma ejecución de las acciones lleve a la conciencia y a la estimación de las cifras reales para que se adapten mejor a esto. Si tomáramos realmente las cifras no solamente de quienes estamos dentro del país, sino de quienes están en la frontera, pues creo que tendríamos inclusive un número mayor que tiene que ser atendido. Bueno, efectivamente, si tomamos en consideración los más de 3 millones de ciudadanos, dato oficial de Naciones Unidas que han salido y los que probablemente saldrán, la cifra sería mucho mayor. Ahora, usted mencionaba, profesora, el daño que se ha producido hasta ahora y quisiera comentarlo con los amigos oyentes porque con usted, como con otros especialistas, llevamos al menos 3 años, usted me corregirá si me equivoco, hablando de emergencia humanitaria en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Así es. De daño específicamente creo que llevamos 3 años y aún más si tomamos en cuenta lo que habíamos comentado en años anteriores, porque tenemos prácticamente, yo diría que alrededor de una década, comentando el deterioro de la población. Y francamente, desde hace 5 estamos viendo sentados en primera fila un espectáculo dantesco que ha tenido expresiones de todas las maneras y de todas las formas, ¿no? Entonces, en cuanto al daño, nosotros en el año 2017, con un proyecto que denominamos Proyecto de Emergencia Social que realizó en conjunto Fundación Bengoa con la Universidad Católica Andrés Bello, nosotros para ese momento ya habíamos encontrado que el 33% de los niños entre 0 y 2 años de edad de sectores populares en Venezuela, es una muestra nacional representativa, ya tenía retardo de crecimiento en talla. Y esto quería decir para aquel momento, y sigue teniendo la misma interpretación, que estos niños comenzaron a estar desnutridos en el vientre materno, porque además quizás venían de una madre desnutrida. Entonces es un círculo vicioso, perverso, intergeneracional, lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Hace un par de días estaba yo en una jornada médica en una barriada muy pobre de Caracas y veíamos una niña de 6 meses que pesa lo mismo que pesó al nacer y no ha crecido nada. Entonces, definitivamente aquí hay un daño que se está instalando, ¿ok? Y que obviamente cuando yo veo a la niña está, bueno, si nada más que tomo el peso y la talla, eso está armónico. Cuando comparo con la edad, me doy cuenta que la niña no ha crecido nada. ¿La niña se va a morir hoy o mañana? No, pero esa niña está en grave riesgo de quedar discapacitada y que su futuro esté comprometido. Y eso le está pasando por lo menos al 33%, o quizás más, porque ya han pasado 2 años de esta muestra, y quizás tengamos el 33% de los niños de las barriadas populares y del medio rural venezolano en estas condiciones. Entonces, ¿qué costaba hacer prevención?
¿Por qué no se hizo la prevención de algo que sí se podía intervenir y mejorar en aquel momento y esperar a que nos convirtiéramos en un problema regional para actuar? Porque ahí es donde está mi pregunta y mi gran dolor, como no solamente el mío, sino de muchos de los colegas que han trabajado con nosotros a la par en este sentido. Yo tengo que preguntarle, no la voy a poner a responder al gobierno ruso o chino, porque digamos no es su ámbito de competencia, pero sí me interesa conocer su opinión acerca de los argumentos políticos que pudimos escuchar en esta sesión del Consejo de Seguridad, porque era, y se lo digo a título personal, para llevarse las manos a la cabeza, el embajador ruso intentó, bueno, por el interés geopolítico, tratar de reducir la importancia de la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país, advirtiendo que, por ejemplo, organizaciones como Human Rights Watch o la Universidad Johns Hopkins han realizado un informe con información obtenida a la distancia. Yo quisiera su comentario a pesar de los datos que funcionarios de Naciones Unidas, como el propio secretario general, dieron durante la jornada. Insistimos, esto de 7 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en nuestro país. ¿Qué responder a un argumento de esta naturaleza en primer lugar? Y por otra parte, profesora, también es evidente que la ayuda es urgente, es necesaria, pero no resuelve para nada el problema de fondo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, voy a empezar por la segunda pregunta, porque ciertamente toda ayuda, y eso hay que entenderlo muy claro, toda ayuda siempre es temporal. Por eso el término ayuda, cuando yo te digo, bueno, te voy a ayudar a subir las escaleras, bueno, se supone que te estoy ayudando a subir las escaleras y cuando termina la escalera, bueno, ya se supone que te voy a soltar, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que puede pasar y lo que va a pasar seguramente en Venezuela. Por eso es que hay que estar muy seguro de los mecanismos que se van a implementar y esperemos también, porque la crisis venezolana, recordemos, no responde ni a un conflicto armado ni a un desastre natural. El origen es el pobre manejo en la conducción de las políticas públicas y lo erróneo de las mismas. Entonces, sumado a un montón de factores más que ya hemos conversado en cualquier cantidad de espacios. Pero entonces, realmente, ¿qué es lo que se pretendería, al menos teóricamente, con una ayuda de esta naturaleza? Lo que nosotros pretendemos es que exista como ese empujón que es necesario para sacar adelante a quienes tienen la vida comprometida y a los que están más necesitados, ¿verdad? Y en paralelo restaurar los mecanismos de independencia, tanto económica como de manejo social, de nuestro país, que están totalmente perdidos. Entonces, allí incluimos la recuperación del sistema agroalimentario, que habrá que comenzar por la restauración de la producción de alimentos de ciclo corto. De eso saben más los economistas agroalimentarios y los ingenieros agrónomos que yo, pero hay una estrategia para eso, ¿verdad? Hay que recuperar el modelo económico del país y hay que establecer los criterios para el establecimiento de programas sociales evidentes que también se están trabajando. Si esto no se hace en paralelo, pues será muy difícil recuperar verdaderamente al país, porque eso es lo que hemos visto año tras año y década tras década, por ejemplo, con algunos países africanos. Entonces hay que lanzar comida desde los aviones y entonces se transforma en una serie de pañitos calientes que no conducen al verdadero desarrollo de un país, que es lo que se quiere. La otra pregunta, ¿cómo contestar a esos argumentos tan débiles? Porque cuando uno ve el informe de la Universidad Johns Hopkins y cuando uno ve los informes de Human Rights Watch, bueno, esta gente ha hecho su investigación y tiene base para hacerlo. Entonces, cuando se acerca a una cifra como de 7 millones de personas, bueno, hay una base que te está diciendo lo que es. Y no sé ni siquiera qué decir con los argumentos de otros países como Rusia y China, porque uno se pregunta si ellos de verdad están en verdadero conocimiento de lo que es una emergencia humanitaria de la manera como se está expresando en Venezuela. Entonces quizás yo me iría por un análisis quizás que no pretendo excusar de ninguna manera lo que ellos están diciendo,
pero me imagino que es que ellos no tienen la información suficiente como para poder opinar de una manera contundente y que nos haga pensar que ellos tienen una voz sólida a ese respecto. Sí, lo que pensábamos a título personal, profesora, durante la sesión de la ONU es que no estaría de más que estos embajadores, bueno, pasaran una temporada, por ejemplo, en el estado Zulia, en Cabimas, Sí. por decir algo, para que se den cuenta, o en La Guajira, para que se den cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, pero al regreso quería referirme al tema de la desnutrición, porque en este informe muy completo, elaborado por Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, que fue presentado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, destacan datos de la ONU, justamente de la FAO, que durante años miró hacia otra parte a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país y que finalmente en el año 2018 reconoció lo que estaba ocurriendo con las personas subalimentadas. Ellos calculaban más de 3 millones, casi 4 millones de personas para ese año en nuestro país. Quisiera contrastar este dato y la preocupación cierta sobre el impacto de la desnutrición en el marco de esta crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, finalmente reconocida por el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, que ha sido discutida en el órgano más alto, más importante de Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad. Nos acompaña Marianela Herrera para analizar los datos que se han conocido, profesora de la Universidad Central del CENDES, del equipo de la Fundación Bengoa. Y yo les daba una inquietud sobre el tema de la desnutrición, que usted conoce perfectamente, profesora. Quisiera su comentario, porque en este informe, insisto, que se presentó en el Consejo de Seguridad, elaborado por Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, hablan de las cifras de Naciones Unidas, de la FAO, y en su momento creo que lo discutimos, ustedes no compartían el dato, pero ya era alarmante o preocupante hablar de 4 millones de personas subalimentadas en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Fíjate, realmente es interesante ver la evolución y me tomo un minutico para comentar esto. Es muy interesante ver la evolución que tuvo, por ejemplo, la postura de la FAO en relación al caso venezolano. Porque, fíjate, estamos pasando de una organización que en su momento, y no hace tanto, realizó varios reconocimientos por el alcance de metas adelantadas, que no solamente que no se cumplieron, sino que se revirtieron y con creces, ¿no? Entonces, uno se pregunta al final, bueno, ¿tenían los datos o no los tenían en aquel momento, no? Entonces, y vaya esta crítica constructiva para las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, porque es tiempo también de revisar los mecanismos de respuesta y los mecanismos de evaluación de los problemas públicos. Entonces, dicho esto, fíjate, claro, ese primer reconocimiento en el informe 2018 de FAO, donde ya se hablan de 4 millones de personas subalimentadas y un aumento, por un aumento de la prevalencia a 11%, después que se estaba alrededor del 3%, si no mal recuerdo, fue fundamental en el desarrollo de los acontecimientos a posteriori, puesto que si de verdad un índice como el de subalimentación, que está basado en un indicador de disponibilidad calórica por personas al día, pues obviamente cuando tú lo vas a corregir por otros indicadores, como los indicadores reales, por ejemplo en el caso de los niños, indicadores antropométricos, peso, talla, combinación de indicadores, índices de emaciación, pues obviamente te da una cifra que realmente es preocupante. Para muestra un botón las cifras de los informes de Cáritas, de las evaluaciones de Cáritas, que además llevan un récord a lo largo del año y uno lo puede ir
colocando en paralelo con algunos acontecimientos que ocurren en los momentos de la toma de la muestra, y uno es increíble, uno ve cómo se empeora o cómo mejora discretamente si pasan ciertas cosas o no. Entonces, este reconocimiento sí del informe de FAO de 2018 cambia, permite que exista un cambio en la percepción del problema venezolano, y no solamente eso, sino los informes, por ejemplo, de ACNUR, que han hablado del impacto de la migración venezolana en forma desmedida y con la transmisión y exportación, vamos a decir así, de enfermedades erradicadas en la región desde Venezuela a los países vecinos. ¿No? Y las condiciones de desnutrición con las cuales llegan estos migrantes a muchos países de América Latina, profesora. Absolutamente, las condiciones de desnutrición y asociados a ellos acompañadas de una serie de enfermedades que hacen de las suyas en organismos desnutridos. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que ocurre en una persona bien nutrida, ¿verdad? Y la exponemos a contactos con enfermedades como hepatitis o como tuberculosis, quizás no sea tan grave como lo que ocurre en un organismo desnutrido que está además inmunosuprimido. Recordemos, por ejemplo, que la tuberculosis en el pasado se llamaba la enfermedad del hambre, porque ¿a quién le daba la tuberculosis? A las personas que estaban desnutridas, que no tenían un sistema inmunológico competente para poder hacer frente a esta enfermedad. Hoy en día en Venezuela el recrudecimiento, por ejemplo, de enfermedades como la malaria, la difteria, el sarampión, la tuberculosis, hacen de las suyas en organismos que están desnutridos y complican mucho más la situación para la recuperación de las personas. Entonces, es cuando realmente, sumado a este reconocimiento de la situación venezolana que hace la FAO y además el problema regional en el cual se convierte Venezuela, que entonces ya empieza a tener un matiz distinto para las organizaciones, para los organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas. Bueno, el tema de la tuberculosis es preocupante. De hecho, lo que destaca el informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins es que el número se ha disparado, ha crecido, se ha multiplicado con el pasar de los años. Ellos hablan de un aumento de 6.000 casos en 2014 a 7.800 en 2016 y 13.000 casos en 2017. De hecho, se trata de la tasa más alta en Venezuela en los últimos 40 años. Y yo le preguntaría, profesora, porque ciertamente uno ve esta situación, esta radiografía, digamos, de lo que está ocurriendo en Venezuela, sumado a los índices de pobreza que ya superan el 90% según la última encuesta de condiciones de vida, y ciertamente preocupa y mucho que no exista un cambio de fondo. Y yo quería referirme a este tema. Usted ya adelantaba algo en el corte anterior, porque da la impresión que no hay ayuda suficiente para hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, y eso lo tenemos que tener muy consciente. Ya lo decía el doctor José María Bengoa cuando abordaba los clásicos temas de políticas públicas en alimentación y nutrición en particular. El personal de salud primeramente no debería tener el dilema de decidir si se actúa solamente en lo urgente y qué hacemos con lo importante, ¿no? Entendiendo que lo importante es lo estructural, lo no coyuntural, sino que había que tener, planteaba el doctor Bengoa, dos equipos muy fuertes que trabajen en paralelo, uno atendiendo lo urgente, las vidas que están comprometidas, mientras otro equipo se dedica a lo estructural. Para el caso venezolano necesitamos esto de manera importante, porque nosotros tenemos una crisis no solamente en lo coyuntural, sino en lo estructural. Y en el área de salud y alimentación mucho más. Nosotros no podemos atender gente, por ejemplo, ahorita, e invertirle 2-3 meses a este periodo de ayuda humanitaria y no hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que las estructuras tienen que moverse
tienen que recuperarse. Por ejemplo, esto es una crisis bien particular porque, por ejemplo, las ayudas humanitarias están trayendo agua y cloro, por ejemplo, y plantas eléctricas para hospitales. Entonces, esto es otra cosa. Esto es muy evidente que lo que ha ocurrido aquí ha sido un descuido, una falta de mantenimiento. No han llegado los recursos que se han destinado para los hospitales durante tales y cuales periodos de años, y entonces tenemos los problemas que tenemos. Definitivamente hay que promover un cambio en el abordaje de las políticas públicas, hay que fortalecer lo estructural para que podamos tener una salida exitosa de esta crisis. Si no se fortalece lo estructural, pues ya lo hemos comentado, serán años de penuria, porque con ayudas, las ayudas al final son parte del pañito caliente que impide, y que es importante, que una persona se te muera el día de hoy, y bueno, impedir que alguien se muera el día de hoy te da el chance de la verdadera recuperación, eso es correcto, pero si no tienes los mecanismos para hacerlo sostenible la vida, en buenas condiciones, simplemente será, como decimos en buen criollo, estirar un poquito la arruga. Finalmente, profesora, el impacto de esta crisis eléctrica y de agua potable que han identificado ustedes en el marco de esta crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, fíjate, esto es algo que se veía venir de alguna manera si no se hacían los mantenimientos y no se hacían los ajustes necesarios que requerían tanto el sistema eléctrico como el servicio público de agua potable. Porque, bueno, recordemos, yo siempre recuerdo un hospital en Falcón que nos hizo una denuncia hace unos 6 años más o menos, cuando se va por un corte de luz la energía eléctrica en el hospital, y entonces no arranca la planta eléctrica y allí fallecen unas 2 personas a consecuencias de este evento. Cuando aquello ocurrió y nosotros empezamos a un poco a indagar y buscar, ¿no?, qué es lo que estaba pasando a ese respecto, nosotros nos percatamos que había muchos hospitales en la misma situación, pero que afortunadamente se lograban controlar porque eran cortes de luz mucho menos aparatosos, menos largos, daba el chance, por ejemplo, de que un paciente que estaba con respirador, al desconectarle el respirador, pues se pasaba a otra técnica que es la ventilación asistida manual, y como eran cortes mucho menos prolongados, entonces esto era factible de realizar. ¿Qué ha pasado? Bueno, los últimos apagones de más de tantas cientos de horas tuvimos un apagón. Entonces, por supuesto, allí tú empiezas a ver todo el impacto que puede tener desde el punto de vista de salud, porque vivimos en el siglo XXI y las cosas dependen de la energía, ¿verdad? Tuvimos que entonces empezar a dar recomendaciones tipo las tatarabuelas para que la gente conservara lo poco de comida que tiene, y vimos también la interacción entre lo que significa la pérdida del servicio eléctrico con la pérdida del servicio de agua, porque las bombas hidroneumáticas de alguna manera dependen también de la energía. Entonces, hemos tenido a consecuencia de estas fallas en los servicios públicos, hemos tenido también una afectación en la salud de las personas y en la falla, por ejemplo, del suministro de agua potable, que ya está haciendo sus estragos. Estamos además viendo las imágenes dantescas de gente, por ejemplo, sacando agua del Guaire en Caracas. Ya tú te imaginarás lo que eso significa, porque el Guaire es un río sumamente contaminado y que está exponiendo, nada más que tocar esa agua, si tú tienes una cortadita de esas que uno no se ve, ya tienes potencialmente un riesgo de infección grande. Entonces, esto hay que pensarlo, esto es algo estructural que se tiene que abordar desde el día de ayer para empezar a recuperarlo. Gracias a la profesora, que además es médico, Marianela Herrera,
profesora de la Universidad Central del CENDES. Ella fue parte del equipo de la Fundación Bengoa, expresando opinión acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy, que tiene que ver con la crisis humanitaria. Antes de hacer la pausa, simplemente recordar lo que dijo la embajadora de Reino Unido ante Naciones Unidas. Creo que resume en buena medida la conversación que acabamos de sostener. Karen Pierce dijo: va en contra del derecho internacional negar ayuda que necesita el pueblo. La ayuda humanitaria no va a resolver el problema. El cambio político es igualmente urgente. En esos términos se refería a nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis humanitaria compleja en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate la diputada Dinora Hernández, que forma parte de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, conformada por la Asamblea Nacional. Ella es dirigente de 20 Venezuela. Diputada, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes, saludos a la audiencia. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de dos temas. La discusión que se ha dado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y en segundo lugar, el reconocimiento de Nicolás Maduro, su equipo, de esta situación que lo ha obligado a permitir que una organización como Cruz Roja Internacional coordine el ingreso de insumos a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Mira, María Alejandra, con respecto a la primera interrogante, y no es otra que la posición de Naciones Unidas, yo debo recordarle a nuestro amado pueblo venezolano y a Naciones Unidas, porque sé que este programa es muy escuchado en el mundo, que esta organización asumió el 16 de septiembre de 2005 en un documento, en el párrafo 138 y 139, el principio de responsabilidad de proteger. Eso es un principio que tiene como pilar fundamental que la soberanía no es entendida como un territorio, propiedad, privilegio de un Estado, sino que es la soberanía, el concepto de soberanía entendida como responsabilidad. Yo quiero decirle a Naciones Unidas que ya basta, que 20 años son suficientes, 20 años de sometimiento y de condena a un pueblo, y que ya es hora que ellos de verdad, si nos van a ayudar, ejerzan acciones fuertes y contundentes, porque los tiempos de la diplomacia no son los tiempos de la gente. Venezuela reconocemos, desde Venezuela reconocemos la buena voluntad, pero María Alejandra, en este momento de incertidumbre, de muerte y desesperanza, ya no es suficiente la disposición de las naciones del mundo. Necesitamos acciones concretas, María Alejandra. No sé si me permites y continúo con la segunda interrogante. Claro, por favor, la escuchamos atentamente. Adelante. Sí, bueno, con respecto al pseudo reconocimiento del dictador Nicolás Maduro sobre la emergencia humanitaria, que además le permite supuestamente activar mecanismos para la entrada de la misma. Yo debo confesar en este instante que cuando emito esta opinión lo hago como parlamentaria y como ciudadana, pues no he dado el debate al respecto en mi organización, ni tampoco con la fracción 16 de julio, pero yo quiero dejar claro que a juicio de Dinora Hernández, tal reconocimiento no es cierto, María Alejandra, no reconoce la emergencia humanitaria compleja, hablan de un estado de situación, de una situación, de una crisis. En Venezuela no cabe duda, reconocida por los mismos organismos internacionales, lo que existe es una emergencia humanitaria compleja, y hasta tanto Nicolás Maduro no la llame por ese nombre y la Cruz Roja tampoco la llame con el calificativo que humanitariamente reconoce, el de emergencia humanitaria compleja, pues no entenderán que la causa de este mal se llama Nicolás Maduro, el Estado criminal y el socialismo del siglo XXI. Lo que diferencia a las emergencias, a la crisis humanitaria de las emergencias humanitarias complejas es que en el caso venezolano y en esta emergencia el origen es antropocéntrico, el causante fue un hombre. Entonces, ¿cómo que ahora
ahora ese mismo hombre que causó el mal del pueblo venezolano va a reconocer y va a resolver el tema con un paliativo, porque además sabemos que si bien es cierto que es necesaria esa ayuda humanitaria, la mejor ayuda humanitaria que hoy se le puede brindar al pueblo venezolano es el cese de la usurpación y la salida del Estado criminal del poder, no hay otra. Pues en este caso concluyo diciendo que para mí no existe tal reconocimiento, existe, por cierto, una manipulación de una ayuda humanitaria que ya había estado solicitada por el presidente legítimo Juan Guaidó, que estaba en Curazao, en Colombia, en Brasil, y que este señor Nicolás Maduro, el que ahora quiere resolver la situación, boicoteó, que mandó a quemar camiones. Y yo me pregunto, María Alejandra, si esta era la solución, un acuerdo de Nicolás Maduro y la Cruz Roja venezolana, entonces ¿por qué debieron morir el pueblo Pemón? ¿Por qué debieron masacrar? ¿Por qué debieron quemar ayuda humanitaria que tanto beneficio le traía a la población? Esto me parece sencillamente un cinismo en grado mayor. Diputada, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le dejaría una inquietud a propósito de este tema de los insumos que ya están en Colombia, en Brasil y Curazao, cuyo ingreso fue efectivamente impedido por acción de Nicolás Maduro o del equipo que lo acompaña, porque existe la inquietud de si finalmente la cantidad de insumos que están en estos países llegarán a territorio o van a ingresar a territorio nacional. Yo le dejo la inquietud, además como miembro de esta Comisión Especial de Seguimiento de Ayuda Humanitaria conformada por la Asamblea Nacional. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando de la crisis humanitaria en nuestro país, nos acompaña la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela, forma parte de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria. Y yo les hago una inquietud acerca de los insumos, diputada, que ya se encuentran en Colombia, en Brasil, en Curazao. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué información manejan ustedes? Además, que han intercambiado con las autoridades de la Cruz Roja Internacional que están en Venezuela. La escuchamos. Mira, María Alejandra, si bien es cierto que la pregunta que me hacen no tiene que ver directamente con la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, yo debo decir con toda responsabilidad que la fracción 16 de julio no ha tenido conocimiento ni reunión, o en este caso su representante, que soy yo ante esa comisión, con ningún miembro de la Cruz Roja venezolana ni internacional. Estas reuniones se han manejado en otra instancia, lo que yo entonces aprovecharía esta ocasión de dejar muy claro que no conocemos qué cantidad de insumos se encuentran acopiados, no sabemos cuáles son los criterios para su distribución, no entendimos en qué momento se llegó a este acuerdo con Nicolás Maduro para que sea él ahora el garante de unos insumos que nunca solicitó, pero que además sabemos el tratamiento de control social que se le ha dado a la ayuda humanitaria, y con todo respeto a la Cruz Roja Internacional, también reconocemos que el presidente de la Cruz Roja de Venezuela ha tenido posiciones de cercanía con respecto al gobierno, al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Yo me pregunto dónde estaba la Cruz Roja venezolana cuando a partir hace 5 años aproximadamente en este pueblo se presentó la mayor de las emergencias que evidenció lamentablemente esta tragedia social en los rostros de los niños, de los ancianos fallecidos, abandonados, toda esa crisis que hoy sabemos que está en escalada. Y pues yo quiero dejar claro que particularmente en los próximos días voy a solicitar a la misma Asamblea Nacional que haga del conocimiento público de cuántos son los insumos que se está recibiendo en este momento la Cruz Roja, y que a su vez la Cruz Roja le explique al pueblo venezolano de qué manera van a ser distribuidos
distribuida y que por favor respeten el principio de neutralidad, porque las últimas declaraciones de Nicolás Maduro lo que reflejan es que todo lo que éste está pidiendo que no sea politizado lo está usando para hacer entender que este régimen que él preside es quien está resolviendo la crisis humanitaria. Más allá de cualquier cosa, celebro que por fin, aparentemente, nuestro pueblo va a recibir un paliativo para superar la crisis. Reitero que la mejor ayuda es la salida de Nicolás Maduro y alerto a la comunidad nacional e internacional a ser garante de que todos esos insumos, cuando sepamos exactamente de cuántas toneladas estemos hablando, llegue donde tenga que llegar, porque con este régimen de Nicolás Maduro ya sabemos que no existen cuentas claras. Diputada, finalmente le preguntaría, a propósito de la reflexión que compartía con nosotros en el corte anterior, sobre el alcance de esta ayuda humanitaria. En la discusión en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quedaba clara la idea de que ciertamente es urgente, es necesaria, incluso no admitirla, Val, está al margen del derecho internacional, pero es necesario también un cambio político en nuestro país, porque esta ayuda no es permanente en el tiempo. Quisiera su comentario al respecto. La escuchamos. Sí, sin lugar a dudas que el simple hecho de que ingrese ayuda humanitaria en Venezuela podría entenderse como un triunfo, María Alejandra, pero haciendo una reflexión más profunda como la que me solicita, sabemos que un país que necesita y que requiere ayuda humanitaria, entonces no puede estar bien, de manera que lo que podría ser un insumo, quizás en este caso para usar la palabra de felicidad, para hacer suponer que estamos avanzando, no es más que la evidencia clara de que nuestro país está requiriendo ayuda internacional porque solo no podemos. En este sentido, reiteramos a Naciones Unidas la responsabilidad que tienen de proteger a las naciones del mundo, inclusive en este caso de sus propios regímenes que le niegan, que le boicotean este tipo de ayuda y desarrollo. También la responsabilidad es de los parlamentarios, María Alejandra. Nosotros, los diputados de la Asamblea Nacional, también tenemos la responsabilidad de proteger porque somos parte del Estado. Nosotros, además de denunciar y de acompañar la protesta, tenemos que hacer propuestas. Por eso la fracción 16 de julio ha propuesto el 187 numeral 11 como una vía que habilita el ejercicio de la responsabilidad de proteger de naciones del mundo. De manera pues que solamente me gustaría cerrar diciendo nuevamente que mientras que no exista el reconocimiento de que en Venezuela lo que hay es una emergencia humanitaria compleja y que lo que la diferencia de otras crisis es que aquí no fue un terremoto, no fue un huracán, sino un sistema socialista perverso y un Estado criminal el que lamentablemente ha sumido a la población venezolana en esta situación que nos encontramos, y que no puede ser precisamente la cabeza de ese régimen quien ha sometido a esta población venezolana a estos niveles de inhumanidad, quien pretenda ahora hacerse de una ayuda humanitaria para coordinarla, para politizarla y para reflotarse ante el mundo, y que un amigo, porque eso es lo que es el señor Villarroel del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, pues se preste para reconocer que ahora hay una emergencia cuando la negó hace mucho tiempo. Yo quiero dejar muy claro ante la sociedad venezolana que si bien saludo el ingreso de la ayuda humanitaria, no valoro para nada los mecanismos, porque me parece un acto de insensibilidad que hayan llegado hasta esta situación cuando hubo muerte para reconocer dos entes que estaban actuando en el Estado desde hace mucho rato y que se tapaban los ojos ante la crisis humanitaria y que aún en los actuales momentos no quieren ponerle el nombre que es: emergencia humanitaria compleja. Es lo que hay en Venezuela. Agradecemos a la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela, quien forma parte de esta Comisión Especial de Ayuda Humanitaria, por su participación, expresando opinión acerca del tema que hemos valorado, analizado la mañana de hoy. Cerramos con un dato: la Cruz Roja Internacional anunció que triplica su presupuesto para Venezuela. Los hospitales tienen dificultades para obtener agua, electricidad, medicamentos y suficiente personal. Así lo declaró su presidente de visita en nuestro país. Una crisis, insistimos, ya reconocida por el mundo entero. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estales en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en la edición y montaje ya Martínez Monasterios, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó
Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.